aplauso al Señor por este predicador de trascendencia en esta noche. Fuerte el aplauso, hermanos. Y vamos a dejar el lugar con el portador de la palabra. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche tan maravillosa que Dios nos concede estar con ustedes en esta hora. Es para mí pues mucha alegría poder estar con ustedes en esta noche, y agradezco infinitamente a esta directiva de varones que me hayan invitado para estar en esta hora con ustedes, adorando al Señor. Y Satanás quiso estorbarnos, pero Dios, que es todopoderoso, nos dio la oportunidad de estar aquí todavía en este momento. Le quiero invitar a que busquen su Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10 de los Hebreos, que es la base de este tema que la directiva de varones le pareció bien para todos los varones de esta región. Y dice así la palabra, estoy en el 10:23. Dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oramos. Padre, te adoramos en esta noche, Padre Santo. Tú eres digno de recibir honra y gloria y alabanza y adoración a través de los labios de todos los varones, de todas las damas, de todos los jóvenes que en esta noche, Señor, nos hemos congregado en este lugar, reconociendo que tú eres el soberano, el Rey, el Señor de señores, y el que nos das la fuerza y la vida para seguir exaltando tu poderoso nombre. Muchas gracias por esa presencia gloriosa. Eres nuestro invitado de honor. Muchas gracias, Padre. Amén. Tome su lugar, hermano, siéntese un momento. Cuando tenemos este tema, hermanos, estamos pensando en muchos hombres de la Biblia. Hombres que Dios llamó con un propósito muy especial. Y yo estuve considerando muchos hombres, pero me incliné por este hombre que admiro mucho. Y este hombre, hermano, es Josué. Josué, por primera vez lo encontramos en el libro de Éxodo 17:9. Ya lo había llamado Moisés. Le estaba diciendo a Moisés a Josué, que se preparara porque él iba a pelear contra Amalek. Amalek es un enemigo terrible de Dios. Siempre fue su enemigo principal. Pero yo pienso todavía mucho más allá. Estaba pensando, Dios llamó a Abraham, y Abraham era idólatra, igualito que nosotros, idólatras, sin conocer a Dios. Y Dios puso sus ojos en Abraham y lo llama, y Abraham obedece. Él todavía, con todo el conocimiento que tenía de la idolatría, él comienza a caminar con Dios. Y luego Dios trata con Isaac, el hijo de la promesa. Ellos no tenían pastor, no tenían sacerdote. Ellos no se reunían, no se congregaban. De vez en cuando hacían un altar y adoraban a Dios, pero de vez en cuando. Y luego Dios comienza a tratar con Jacob. Y de la misma manera Jacob, si usted ve la vida de Jacob, Jacob vivió una vida
lejos de Dios, un día decidió robarle la primogenitura a su hermano, y su hermano planeó matarlo y escapó, huyó. No había conocimiento de Dios. Luego Jacob llegó a la tierra de su parentela y consiguió esposa, y no una, 4 se consiguió. Oiga, pues si era inconverso, no conocían a Dios. Y luego tiene 12 hijos. Y después de esos 12 hijos comienza una gran hambruna en la tierra. Y uno de sus hijos de Jacob lo vendieron para Egipto. Y entonces llegó a ser el gran José que conocemos. Y siendo José un hombre ya como que con una intimidad con Dios, porque se ve en su conducta. Cuando aquella mujer quiere seducirlo, José dice: yo no puedo hacer eso porque voy a ofender a Dios. Eso quiere decir que ese hombre tenía una relación con Dios, conocía a Dios, estaba conociendo a Dios, abrió su corazón para Dios. Por eso él se mantuvo íntegro. Cuando un hombre tiene una relación con Dios, hermanos, a donde quiera que camine, va a caminar con integridad. Luego comienza el hambre en toda la tierra, al grado que José tiene que traer a su papá y a sus hermanos, y le habla al faraón, y el faraón le dice: pues ahí está la tierra de Gosén. Era tierra de ríos, de arroyos, de vegas, y estaba a la orilla del gran mar Mediterráneo. Ahí desembocaba, pero todo era fertilidad. Y allí están, y pasan 430 años. Y Dios oye el dolor de su pueblo. Oye el clamor de algunos hombres que habían oído de Abraham, que habían oído de Isaac, que habían oído de Jacob, que habían oído de José. Le contaron sus tatarabuelos, sus abuelos, sus bisabuelos, de que ellos habían tenido un llamado de Dios, y que Dios los había llamado y los había hecho un pueblo escogido. Y ellos, por esa leyenda, por esa historia, ellos comenzaron a acercarse a Dios y comenzaron a clamar a Dios. Yo creo que en las noches, cuando miraban las estrellas, ellos clamaban a Dios, y Dios, que estaba pendiente, les oyó. Y ya Moisés ya había sido levantado. Ya Moisés estaba ya con su suegro Jetro y su esposa. Cuando él miró la zarza que ardía, él fue a ver la zarza, y allí Dios le dijo: el lugar que estás pisando es tierra santa. Y Dios le da el llamado y lo envía para que vaya a Egipto. Y hermanos, y él llega, y las 12 plagas que tuvieron que venir, hasta que el faraón, que había endurecido su corazón, soltó al pueblo. Pero toda esta gente, se dice que eran entre 2 o 3 millones de gente que iban a salir de Egipto, que estaban saliendo de Egipto, esclavos, mente de esclavos, corazón de esclavos, acostumbrados a obedecer órdenes, acostumbrados a trabajar de sol a sol. Y hermanos, y ahora Moisés tiene que organizar. Su suegro le enseñó a organizar, que él no sabía organizar. Le dijo: no, tienes que organizarlos, de 50, de 100, de 1000. Pon jefes.
y aprendió a organizar, porque todo se aprende en la vida. Nosotros salimos de allá de esa esclavitud en la que nos tenía Satanás. No conocíamos de Dios. Habíamos oído hablar. Ellos no tenían una Biblia como nosotros, que tenemos este maravilloso libro que nos educa, que nos informa, que cada mañana que lo leemos, que cada noche que lo leemos, que cada día que lo leemos, somos informados de la palabra. Ellos no lo tenían, hermanos. Y entonces Moisés dice: bueno, pues ya están afuera. Comenzaron a caminar por el desierto, y la incredulidad de ellos hizo que Dios dijera: los voy a raer de la faz de la tierra. Este pueblo es duro, es rebelde, así como nosotros muchas veces nos volvemos rebeldes, nos volvemos duros. Y entonces Moisés, que era un buen líder, un buen siervo de Dios, como muchos de ustedes son grandes siervos de Dios, que tienen corazón de pastor. No cualquiera tiene corazón de pastor. Corazón de pastor es aquel que llora con el que tiene problemas. Corazón de pastor es aquel que se une a tu angustia, a tu desesperación. Esos son siervos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios. Entonces, cuando ya estaban allí, Dios decidió tenerlos 40 años en el desierto. Y Dios dijo: ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida, por la dureza de su corazón, por su incredulidad. Y hermanos, y lo que Dios dice lo cumple. 40 años la gente se estuvo muriendo. Se murió. Murieron. Esos 2 millones que salieron de la tierra de Egipto se murieron en el desierto. Allí quedaron los huesos en el desierto. Ahí se calcinaron. A veces nos desesperamos cuando vemos que alguien actúa mal en la vida cristiana. Yo siempre he dicho: mire, a Dios nadie lo engaña. No hay nadie tan listo para engañar a Dios. Nadie. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cómo vivimos. Dios sabe cómo hablamos. Y si alguien se cree listo, que ha engañado a Dios, se equivoca. Esos hombres murieron todos en el desierto. Y allí murió también Moisés. Dios le dijo: háblale a la roca. Y él se le olvidó que Dios le había dicho que le hablara. Y fue y agarró el bastón y le dio 2 golpes. Y enojado. Y la roca dio agua, porque hacía falta agua. Hacía falta agua. Y la roca era Cristo. No era otro más que Cristo Jesús. Y entonces murió Aarón, el sacerdote de Dios. Ahí murió en el desierto también. Solo se salvaron 2 hombres. Cuando Dios llamó a Josué, Josué era un muchacho. Allí en el libro de Éxodo 17:9, Josué ya era un hombre de 45 años. Y a los 45 años él se perfiló como un soldado, como un general. Él comandó al ejército contra Amalek. Y él estuvo peleando. Y Moisés levantaba el brazo con la vara, y ahí estaba Hur y Aarón sosteniendo el brazo de Moisés para que no cayera. Que las fuerzas a veces se acaban, las fuerzas a veces se agotan, hasta que Josué obtuvo la victoria, esa victoria maravillosa. Y después de eso, quiero que vengamos al libro de Josué, pero ahora en el capítulo 1 de ese libro maravilloso. Josué
en su capítulo 1 de Josué. Y mire usted lo tremendo que dice allí la Biblia. En el primer verso dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, le dijo Dios, yo te la he entregado. Pero había un río, hermano, el río Jordán era un río que no tenía mucha agua, pero en los tiempos de lluvia arrasaba todo, se desbordaba, se llenaba, era caudaloso, arrastraba piedras. Aquí nosotros no tenemos ríos, pero allá en Oaxaca hay un lugar que está entre Juchitán y rumbo a Salina Cruz. Hay un río, hay un puente grande de mucho fierro, y ese puente que está allí se llama, y el río se llama Río de los Perros. Y yo me preguntaba, porque yo pasaba por allí, yo decía, bueno, ¿por qué le llamarán el Río de los Perros? ¿Habrá muchos perros por allá abajo? No, es que antiguamente habían perros de agua que salían allí a nadar. Y entonces, porque yo decía, pues es un río pues pequeño, no tiene mucha agua, pero cuando llueve es peligrosísimo. El que no sabe, lo arrastra la corriente y lo mata. El Río de los Perros, allá en Juchitán, Oaxaca, rumbo a Salina Cruz. Y entonces el río Jordán era un río que cuando no llovía era manso, era tranquilo, pero cuando las aguas lo llenaban era un río caudaloso y no se podía pasar. Pero Dios le dijo a Josué: van a llevar el arca, y los sacerdotes, cuando pongan su pie sobre las aguas, las aguas se van a abrir. Y Dios no miente. Dios es real. Dios es de verdad. Dios no es una fábula. Dios está aquí presente. Dios está recibiendo la alabanza, la adoración, la gloria, la honra que le damos. Es real. Él es real. Hoy estamos aquí de diferentes partes de esta ciudad. Toda la ciudad de Ciudad del Carmen está representada hoy aquí. Somos los varones de diferentes congregaciones, pero que tenemos un solo Dios verdadero. Un solo Dios que amamos, que adoramos, que hemos aprendido a exaltarle y que hemos aprendido a oír su voz. Pero tenemos diferentes trincheras. Israel, hermanos, allá eran 12 príncipes que tenía, y tenían 12 banderas. 12 banderas. Y cada uno del ejército de Dios conocía su bandera, conocía a su príncipe, sabía quién lo representaba. Entonces los sacerdotes tomaron el arca, se metieron al agua, y cuando llegaron al agua, tocaron el agua, las aguas se abrieron. Y el pueblo de Dios, el que conoce a su Dios, con confianza pasó en seco para el otro lado del Jordán. Hermanos, eso tiene un simbolismo. El simbolismo es que para pasar al otro lado, para llegar al otro lado, tenemos que atravesar tormentas, huracanes, vendavales, crisis, problemas. No es fácil llegar al otro lado. A ellos Dios le prometió, a los israelitas, a los judíos, a Abraham le dijo
que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. A nosotros no nos prometió eso. ¿Qué nos prometió a nosotros Dios? Me gusta mucho Evangelio de Juan capítulo 14, donde dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La promesa para nosotros es llevarnos a vivir a su casa. No aquí. Aquí es para los judíos. Para nosotros es su casa. Es arriba. Por eso es que no va a poder entrar ninguna cosa sucia. Si tú conoces a alguien que está sucio, alguien que está corrompido, alguien que se ha corrompido, puedes decirle que se arrepienta. Es a tiempo todavía. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Es el tiempo de salvación. Es el tiempo de acercarse a Dios. Es el tiempo de confesar pecado y volver a Dios. Pero allá no trae nada sucio. Nada sucio. Sin mancha, sin arruga, son los que van a entrar a la presencia del Señor. Entonces, si alguien está guardando en su vida cosa sucia, cosa contaminada, cosa horrible, no va a entrar. No va a entrar, aunque esté caminando, que siga caminando. Se va a quedar en el desierto. En cualquier momento se queda en el camino. No va a entrar a los cielos. Josué, hermanos, pasó al otro lado con el ejército. Y usted ve la conquista de Jericó. Josué la comandó. Dios le dio la estrategia. Vas a caminar cada día alrededor de Jericó. Y el último día, séptimo día, vas a dar 7 vueltas. Es la estrategia que Dios le dio, y él obedeció. Y el ejército obedeció, y el pueblo obedeció. Y dieron 7 vueltas, y las murallas no se derrumbaron. Las murallas, dicen los arqueólogos, que se hundieron. Eran murallas de más de 4 metros. Se hundieron, ahí están hundidas hoy todavía. Y la victoria fue de ellos. Pasaron, arrojaron todo lo que había, destruyeron todo lo que había. Y bueno, dijeron ellos: qué bárbaros, somos campeones. Ahora podemos con todo. Y van a la guerra con Ai. Y van a la guerra, y dicen los estrategas militares que le ayudaban a Josué: es pequeño el pueblo, no vamos a fatigar todo el ejército, con 3,000 hombres lo acabamos. Qué tremendo cuando uno tiene su confianza en uno mismo. Eso es triste. Vas a hacer un negocio, vas a emprender algo, dobla tus rodillas. Vas a comenzar una obra misionera, dobla tus rodillas. Vas a comenzar a hacer guerra contra Satanás. Pídele a Dios que te cubra, que te guarde, que te proteja. Y Él va a mandar a su ejército para cuidarte, para protegerte. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaba yo en Ciudad Cardel. Llegamos a levantar una obra. Y estamos comenzando casa por casa, casa por casa. Y yo en la noche, quizás como a las 10 de la noche, me puse a orar. Yo dije: con media hora que ore es suficiente. Pero cuando el Espíritu Santo te toca, te pierde el tiempo. Y el Espíritu Santo esa noche me visitó, me llenó y llenó mi corazón, y se me perdió el tiempo. Eran, yo creo, como las 3 de la mañana, y yo estaba orando todavía, cuando de pronto sentí que la casa era de lámina de zinc, y sentí que alguien, hermanos,
me lanzó una cubetada o algo, mucho escombro. Aventó así con fuerza. Y a mí me dio temor en ese momento. Y me paré de la oración y comencé a ver dónde me habían lanzado el escombro. Yo miré y no había nada, no había señales. Me salí de la casa, abrí la puerta y me asomé allá afuera y subí allá. Y allá arriba sí estaba el escombro, pero no había nadie. Satanás quiso asustarme. Y sí me asustó, mi carnita se asustó. Pero allí estaba Dios guardándome. Allí se levantó una obra, gracias a Dios. Llevé un día al evangelista Juan Miranda y en esas noches tuvimos, yo creo, como 4 días. Hermanos, se convirtieron como 800 personas, al grado que tuvimos que dividir la ciudad Cardel. En aquellos tiempos yo creo era como unos 40,000 habitantes, quizás hoy lo doble, quizás llega a los 100,000 o más. Hermanos, dividimos la ciudad en 4 partes y hacíamos culto, uno en una área, otro en otra área. Yo solito, la hermana Rosalía no me podía ayudar en esos días. Me dijo la hermana Rosalía: no te voy a ayudar en estos días. Acababa de dar a luz, por eso ya no pudo ayudarme, pero yo estaba trabajando ahí en esa obra. Entonces, cuando Dios está contigo y tú le pides que te acompañe, Él va a estar allí. Lo maravilloso es cuando Él está respaldando, cuando Él está salvando, cuando Él está sanando, cuando Él está haciendo milagros. Y hermanos, allí estaba, ahí. Así se llama el pueblo. Cuando el ejército fue, ellos fueron derrotados. Murieron varios. Más de 30 y tantas personas murieron en esa escaramuza guerrera, militar. Cuando regresaron, Josué estaba asombrado por la pérdida y derrota que habían obtenido. Y él dobló sus rodillas para orar y Dios le llamó la atención. Le dijo: no es tiempo de orar. Busca, hay pecado en el pueblo. Cuando hay pecado, no hay victoria. Cuando hay pecado, no hay victoria. Pecado hay que confesarlo. Pecado hay que apartarse de él. El pecado hay que renunciar a él. El pecado, hermano, hay que dejarlo, reconocerlo y dejarlo. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No estamos exentos de cometer pecado, pero sí podemos confesarlos y apartarnos de ellos. Reconocer que fallamos. Y después de haber reconocido el pecado, ellos pudieron vencer ahí. Pero el pecador, Acán, tuvo que morir con su esposa, con sus hijos, porque el pecado tiene consecuencias desastrosas. Lo paga la esposa, lo pagan los hijos, no en el momento, pero lo pagan. Por eso es mejor confesarlo. Por eso es mejor apartarse. Por eso es mejor perseverar. Aparte de eso, hermanos, me gusta mucho cuando Josué, el siervo de Dios, pasan los años sobre él. Cuando él comienza en este trabajo que Dios le está encomendando, aproximadamente tenía ya 85 años. Ya habían pasado los 40 años. Y ahora dice la Biblia que Josué ya estaba viejo. Porque nos llegamos a poner viejos de tanto trabajar, servir. Los músculos van perdiendo su fuerza, su vigor. Pero el cerebro se va vigorizando cada día más y más. Pero los huesos ya no. Los tendones ya no. Los músculos ya no. Y entonces Dios lo llamó otra vez
Y Dios le pidió fidelidad, integridad. Y estando en esa situación, ¿sabe lo que hizo Josué? Convocó al pueblo, convocó la asamblea y le dijo: miren, ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Allá en los tiempos pasados, nuestros padres sirvieron a los ídolos. Nuestros padres se apartaron de Dios. Y hoy tienen ustedes que decidir a quién van a servir. Eso dijo Josué. Y ellos dijeron: nosotros vamos a servir a Dios. Le dijo Moisés, le dijo Josué, le dijo: no, tienen que tomar una verdadera decisión. ¿A quién quieren servir? Porque a Dios no le podemos mentir, no lo podemos engañar. A Dios no le podemos decir algo que no vamos a cumplir. Y ellos insistieron. Gracias, hermano. Y ellos insistieron. Y entonces, hermanos, me gusta mucho el pasaje, está ya en el libro de Josué, capítulo 23. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Es 23:15. Dice así en el verso 15, 23:15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os habéis dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Le va a destruir totalmente Dios, le dijo Josué a este pueblo. Ahora, en el 24:15, oiga usted otra vez la recomendación. Y si mal os pareciere, ¿ya lo tiene? Le dice Dios: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Le dijo Josué. Pero dice él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el hombre de Dios. Esta es la mujer de Dios. Porque aquí no solamente hay hombres, hay mujeres de Dios. Mujeres que le aman, mujeres que le sirven, mujeres que lo han dejado todo para servir a Dios. Aquí entre nosotros hay una mujer que yo admiro mucho. Quizás esté aquí, no la veo, no alcanzo a ver ya hasta atrás ni hasta el centro. La hermana Hilda Córdoba Mosqueda. El Señor a mí me salvó en 1977, la segunda semana de julio. Acababa yo de cumplir 24 años. Y el Señor me salvó en ese tiempo. Y Hilda Córdoba había sido maestra ya en Betel, allá en la ciudad de Mérida. Era maestra de las escuelas bíblicas de vacaciones en las pocas iglesias que había en ese tiempo. En esa época que le estoy diciendo, Magdiel, hoy es un mármol preciosísimo. Ustedes eran niños, no, algunos no habían nacido todavía, esto que le estoy contando. Aquí era de tierra, de polvo, aquí hay mucho polvo de mar, arena de mar. Y el templecito era de
de lámina de cartón. Yo venía seguido, era muchacho en ese tiempo, pero yo aquí tenía familia, mis hermanos vivían aquí en la isla. Y entonces yo venía a visitarlos y pasaba, porque nosotros venimos de una iglesia presbiteriana independiente. Y éramos cristianos. Mi mamá nos llevaba una vez al año a la iglesia. Éramos buenos presbiterianos. Y entonces pasaba por aquí, porque aquí había una iglesia pentecostal. Nunca había un culto, pero ya habían cultos. Pero la hermana Hilda ya estaba en la obra, estaba trabajando, estaba enseñando, estaba predicando, estaba haciendo la obra. Hoy la hermana, yo creo que ya llegó a los 50 años y sigue trabajando la hermana y sigue esforzándose. Muchos de ustedes la conocen, muchos de ustedes han estado con ella, muchos de ustedes saben quién es esa sierva de Dios. Mujer de trascendencia. Hombres aquí, han pasado muchos hombres. Les podría mencionar algunos de ellos: Pedro Cardeño, Tito Hernández y muchos otros que no me acuerdo ahorita en este momento. Yo llegué aquí 1996. Próximo año cumplo 30 años de haber llegado a la isla. Y al pastor que yo conocí en esos días aquí en la isla es a este gran siervo de Dios y respetado, el hermano Álvaro Álvarez y su esposa, distinguida esposa. Joven el hermano, dinámico, fuerte. Él siempre me ofreció apoyo. Felipe, alguna campaña, aquí estamos para ayudarte. Mano, grupo musical, aquí estamos para ayudarte. El hermano siempre me anduvo ofreciendo la oportunidad de apoyarme para el trabajo que teníamos. Se lo agradezco mucho, hermano Álvaro. Lo amo mucho, él lo sabe. Lo amo mucho, lo respeto mucho. Y él es un gran siervo de Dios. Es un hombre de trascendencia. Un hombre que fue allá más de sus expectativas. Un hombre que, mire, transformó este lugar. Es más, hasta climatizado está, mire. Allá están los climas. Que no tengan corriente es otra cosa, pero ahí están los climas ya. Eso está nada más que en cualquier momento esto se nos va a enfriar. Aunque usted no lo crea, esto se va a enfriar en cualquier momento. Hermanos, hombre de trascendencia. Hay otro que muchos no conocen, pero que los voy a mencionar. El hermano José Augusto Aguilar Pinto. Quizás tenga familia aquí, quizás haya alguien aquí de su familia, quizás sus sobrinos, quizás sus hermanas, quizás algún familiar que tenga ese parentesco, porque el hermano es campechano, pero no es de esta bella isla, es de más allá, donde le llaman Sabancuy. Él es de Sabancuy, pero un día se fue de bracero a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos alguien le habló de este Cristo que cambia, de este Cristo que salva, de este Cristo que transforma. Y él vino de allá transformado, cambiado, y vino a predicar la palabra en todos los confines del estado de Campeche. Yo lo conocí cuando ya había entregado la obra en Champotón. Él llegó a Escárcega, Lirio de los Valles, donde el pastor de esa iglesia, mi amigo Fernando Moreno Ongay, mi pastor. Y el hermano se estaba despidiendo de ellos porque se iba a Veracruz. Y entonces el hermano, muy cristiano, muy espiritual, yo estaba sentado en el escritorio del pastor aquel, y llega y me dice: hermano, vente, vamos a orar. Yo no era cristiano. Le dije: no, hermanito, yo no oro. Oren ustedes si quieren orar, pero yo no oro. No oro con ustedes. ¿Y por qué? Me dice. Le digo: porque yo no he aceptado a Jesucristo así. Pues voy a estar orando por ti para que Dios te salve, me dijo. Llegué ese ratito. Y yo creo que eso fue como en el mes de marzo. Le digo que en julio yo estaba aceptando a Cristo de ese mismo año. Entregué mi corazón a Jesús
Y a mí me ha tocado estar con él en algunas ocasiones. Él ya se fue con el Señor, yo creo que hace como 7, 8 años atrás. No sé si ustedes saben, pero él ya partió para estar con el Señor. Pero él compró en Villahermosa terreno, compró en Minatitlán terreno, compró en el puerto de Veracruz, a una cuadra del Seguro Social más grande que hay, yo creo, en el estado, allí en Veracruz. Hizo un templo que se llama Filadelfia. Y luego, hermanos, sus hijos, parece que son 6 hijos varones, todos profesionistas, todos cristianos. Había uno que se llamaba Panchito, ya no se llama. Lo mataron en Purga, un pueblo que se llama Purga por allá. Sus hijos eran comprometidos en la obra de Dios, hermano. Comprometidos que ellos hacían la obra. Y Panchito era uno de esos muchachos. Era soltero. Fue a Purga a llevar el evangelio y a los católicos no les gustó y lo mataron. Pareció muerto una mañana allá en Purga. Hermanos, pero ese hombre fue un hombre de Dios, amoroso, respetado, hombre, hermanos, de Dios. Hay grandes siervos de Dios entre nosotros. Yo me acuerdo de este muchacho, discúlpeme, pastor, de este joven, Víctor. Los conocí jovencitos, no eran así como ahorita son, que barco, como han crecido. La hermana Manuelita, niña preciosa. Acabo de estar en su cumpleaños, yo no lo podía creer. Yo dije, bueno, no creo que estén diciendo verdad, porque los conocí chiquillos, chicuelos, y ahora son grandes siervos de Dios. Una iglesia preciosísima allá en Puerto Rico. Hermanos, cuando yo llegué a esta isla, era presbítero el hermano Antonio Buenfil. ¿Está aquí el hermano Buenfil? Antonio Buenfil, Dios me lo bendiga. Gran siervo de Dios. Él me recibió. Yo venía del distrito Nuevo Sureste y pedí un cambio porque yo tenía a mi mamá y a mi hermana aquí en la isla. Y mi mamá estaba sola y mi hermanita estaba sola y no se había casado. Y yo le pregunté, ¿por qué no te casaste? Y dice, ¿y quién cuida, mamá? Digo, de veras, qué desobligado he sido yo. Dije, me voy a ir para allá. Y le dije a mi esposa, nos vamos a Ciudad del Carmen. Mis hijos, que eran adolescentes, saltaron de alegría. ¡Qué bueno, papá! Porque siempre hemos estado cerca de la familia de mamá, pero de tu familia no. Llegamos a la isla y el presbítero amable, el presbítero amoroso que me recibió fue el hermano Antonio Buenfil. Me dio la bienvenida, me llevó a la iglesia. Y yo no sé si luego vino el superintendente, no me acuerdo, pero me entregaron. Yo quería nada más dónde poner los pies. Yo dije, y ahí el hermano me llevó, puse los pies y allí ya voy para 30 años. Próximo año, si el Señor no me ha llevado, si todavía no es mi tiempo, aquí estaré. Pero si no, pues gloria a Dios. Yo siento que nosotros somos la iglesia del rapto. Yo siento que nosotros no vamos a morir. Yo siento que seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Yo siento en mi corazón que Cristo está a la puerta. En esta noche yo quiero invitar a todos los pastores que hay, pastoras y pastores, que se pongan de pie. Todos los siervos de Dios, y que caminen hacia adelante. Aquí, por favor, los quiero en filita, por favor. Pastores, siervos de Dios, venga. Vamos a hacer algo especial en esta noche. Vamos a pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores
que venga a poner una unción nueva, una unción especial. Cada uno de ustedes que está aquí, hermanos, que no son pastores, que no se han levantado, les voy a pedir que venga a donde está su pastor. Venga a donde está su pastor. Véalo. Póngale su brazo cerca de su pastor. Venga a ponerle su mano sobre su pastor. Venga a ponerle su mano sobre su pastor. Yo dije en esta noche en Magdiel, habemos varones de toda la isla. Es más, hasta de Puerto Rico han venido. Y no sé si más allá de Puerto Rico. Pero venga usted y ponga su mano sobre este siervo de Dios que le dio a usted como pastor. Sobre esta sierva de Dios que Dios le dio como pastor. Los pastores necesitamos. Y si usted no tiene pastor, venga y adopte. Aquí están hermanos que necesitan que usted ore por él. Adóptelo, adóptela. Ahí está la hermana Rosalía. Hermano miembro de la iglesia, ponga la mano sobre su pastor. En la iglesia Manuel, donde yo pastoreo humildemente, hay un grupo de hombres que oran por mí. A las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde. Ahorita están orando a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. No todos, un grupito. Pero hermano, qué bien nos hace falta a los pastores que la iglesia ore por nosotros. Ponga su mano sobre su pastor. No tenemos lucha contra sangre o contra carne. La lucha es contra principados y autoridades y potestades de las tinieblas. Pero poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Y Él está aquí. Él está aquí en esta hora. No se quede atrás. Venga a orar por su pastor. Venga a orar por su pastora. Venga a orar por el misionero que usted tiene. Venga a orar. Póngalo en la mano de Dios. Dígale: Señor, aquí está tu siervo. Aquí está. Te pido que lo cubra. Te pido que lo guarde. Te pido que lo fortalezcas. Aleluya. 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 Y usted se compromete a velar por el hombre de Dios, por la mujer de Dios. Usted se compromete en esta noche a perseverar en esa vida de oración, para guardar su vida, para sobreguardar su vida, para sobreguardar su ministerio. Aleluya. Estos jóvenes ministros, necesitamos orar por ellos. Usted no sabe si está orando por el futuro superintendente de nuestro distrito, quizás adjunto, quizás nacional. Hombre de Dios, Dios necesita hombres, pero necesita que la iglesia se ponga al lado de su pastor, que se ponga al lado de su pastor. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo, te ato en el nombre de Jesús y te ordeno que des libre esta alma. Te lo ordeno en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo declaro sano, lo declaro libre, lo declaro sano. Aleluya. Esta es nuestra responsabilidad. Este es nuestro compromiso. Este es el compromiso que tenemos. Adórele. Sígale orando. Siga clamando. Siga.
protegiendo al siervo, a la sierva. Aleluya. Él está aquí, su gloria se siente, su presencia se siente. Él está aquí, Él se mueve, Él se mueve, Él está obrando, Él está rompiendo cadenas, está quebrando yugos, está haciendo sanidad. Recíbalo, recíbalo. Aleluya, 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 aleluya. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Cristo. Aleluya. Ahora póngase de pie, siervo de Dios. Y no se vayan los hermanos, no se muevan. Su pastor le va a dar un abrazo. El pastor va a abrazar a los hermanos que pusieron hoy su mano sobre él. Póngase de pie y abrace a los hermanos que en esta noche lo han respaldado. Ellos no solamente esta noche, ellos lo van a hacer siempre. Bendígalos usted también, bendígalos. Bendígalos. Dígale: te bendigo. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu apoyo. Es la iglesia que apoya a los siervos de Dios. Es la iglesia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Comprométase a estar en su iglesia cerca de su pastor. Comprométase a estar cerca de su pastora. Comprométase a estar cerca de la sierva de Dios. Aleluya. 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 Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted no está solo, usted está en el concilio de las asambleas de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Aquí hay grandes siervos de Dios, grandes siervas de Dios, pero necesitan apoyo, necesitan protección, necesitan una barrera. Y la iglesia es la barrera. La iglesia es el pueblo que va a cuidar de su pastor. Aleluya. Aleluya. Voy a dejar lugar al presbítero que continúa con esta actividad. Glorifique al Señor mientras tanto. Exalte el nombre de Jesús. Exalte el nombre de Jesús. Adórelo, adórelo. Él está aquí. No estamos solos. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí donde va pasando su pastor, si usted no le dio tiempo a orar por él, venir hasta acá, denle un abrazo. Bendígalo en el nombre de Jesús.